Bueno, señores, vamos ahora con nuestra secuencia electoral. Estamos con la presentación de candidatos al Congreso de la República y quienes tienen, por supuesto, puntos de vista sobre diversos tópicos, tratando de llegar al Parlamento. Este Parlamento, diríamos, de transición. Está con nosotros Francisco Sagasti, candidato por el Partido Morado. ¿Cómo está, don Francisco? ¿Qué tal, Carlos? Gusto de estar con usted y con todos los televidentes y oyentes de RPP. Y también Juan Cheput, el candidato del Partido Contigo. ¿Cómo está, don Juan? Hola, Francisco, ¿qué tal? Bueno, a ver, han habido muchos reclamos respecto a este tema de las exclusiones, ¿cierto? Sobre todo de que el jurado ha sido muy drástico en este sentido, que han habido, digamos, razones muy débiles para determinar estas exclusiones. Y a raíz de ello se denuncia la posibilidad de un fraude o de irregularidades en este proceso por parte del máximo organismo electoral. Quería preguntarles a ustedes si es que efectivamente creen que hay estas irregularidades y estamos ante la posibilidad de un proceso fraudulento. Don Juan Cheput. Yo no creo que haya un proceso fraudulento, ni tampoco que haya fraude ni cosa por el estilo, se esté cometiendo algún tipo de irregularidad. Lo que hay es torpeza, lo que hay es incompetencia en muchos de los jurados electorales especiales. Por ejemplo, en mi caso, se anunció de que había sido excluido, ya como un hecho, en el propio portal del Jurado Electoral Especial, argumentando de que no había informado sobre un proceso judicial, cuando la ley dice claramente que no se informan de procesos, ni de archivamiento de los mismos, sino de sentencias firmes o procesos en curso. Pero sin embargo, ellos lo interpretaron como que estaba omitiendo información con todo un daño que se me hizo respecto a eso. Y los analistas especializados en derecho electoral han señalado que lo que hay es que no existe una continuidad en los miembros de los jurados electorales especiales, de tal forma que no acumulan experiencia, por eso se encuentran en situaciones como esta de interpretación exagerada de la ley o de sus vacíos, y llevan pues a que gente valiosa que está participando, como el caso de Sillonis, por ejemplo, en otro partido, sean excluidos del proceso electoral de Fernando Sillonis. Entonces, yo lo que creo es que no hay una continuidad. No hay fraude, pero sí hay mucha torpeza e incompetencia. Don Francisco, bueno, ¿cree que hay torpeza o es la aplicación de la ley, guste o no guste? Bueno, vamos por partes, creo. Nosotros todavía tenemos en el Partido Morado el recuerdo de la exclusión de nuestro candidato presidencial hace 4 años. Entonces miramos estas cosas con mucho detenimiento, con mucha calma, con precisión, precisamente para evitar caer en puntos extremos. Hemos visto cómo arbitrariamente se nos eliminó hace algunos años y no pudimos participar a pesar de que había una gran expectativa de nuestro candidato. Pese a eso, una de las normas que creo que deberíamos tener es que no hay que pensar en teorías de la conspiración o del fraude o cosas así cuando la simple incompetencia, cuando la simple inconsistencia, cuando una interpretación un poco antojadiza y exagerada de las normas es suficiente para explicar eso. Lo que sí es claro es que tenemos un conjunto de normas demasiado detallistas en algunos casos que dejan poco espacio para el uso del criterio y en otros casos muy amplias que permiten cualquier interpretación. Lo que va a ser una tarea complicada por parte del Congreso va a ser uniformizar esas normas de tal manera de ponerlas a un punto intermedio, que den las pautas con toda claridad, pero que dejen un espacio para interpretaciones inteligentes por parte de las autoridades. Yo creo que uno de los temas de la reforma política que tiene que ver el próximo Congreso es precisamente la reforma de las leyes que rigen los procesos electorales. Ha habido un pronunciamiento del Tribunal de Honor del Pacto Ético, invocación a las autoridades, básicamente del Ejecutivo, a no interferir, a respetar las normas, ¿no? de la neutralidad. ¿Cree usted, don Juan Cheput, que en ese sentido ha habido interferencia del Poder Ejecutivo en estas elecciones? Interferencia no, pero un voluntarismo de querer participar en las elecciones, por lo menos de manera indirecta, ¿no? Todo el país ha sido testigo de la forma como algunos ministros, y los voy a mencionar, el ministro Montenegro, el ministro Morán, específicamente, desde un principio estuvieron señalando a los congresistas disueltos como para que no pudieran postular, es decir, estaban haciendo una serie de declaraciones que podían ser interpretadas como una interferencia en el proceso electoral. El mismo Vicente Ceballos, aunque sabemos de que en él la torpeza es su característica, ¿no? Pero en el caso de los otros
ministros había esa suerte de voluntarismo. Por eso era fundamental que intervinieran las autoridades del pacto ético para que de esa manera minimizaran ese tipo de declaraciones. Pues un miembro del Poder Ejecutivo, y en ese sentido yo estoy en desacuerdo con quienes dicen que el presidente de la República no está cometiendo interferencia, un miembro del Poder Ejecutivo tiene poder de influencia. Y yo no tengo la menor duda que el presidente de la República tiene deseos de convertirse en un gran elector. Un gran elector es aquella persona que, teniendo un nivel de autoridad por encima del normal, puede influenciar en el manejo de la opinión pública en un sentido u otro. Y cuando el presidente de la República hace este tipo de declaraciones, se convierte en un gran elector. Es decir, direcciona a la opinión pública en el sentido que él puede creer. Por eso creo que esta invocación del pacto ético me parece oportuna y acertada. Don Francisco, ¿cree que el presidente está interfiriendo? Mire, yo creo que el electorado es lo suficientemente conocedor, sabio y sabe lo que quiere. Lo hemos visto ya en encuestas y planteamientos con respecto al Congreso. Yo no creo que la influencia de ningún actor político sea tan grande como para que vaya a orientar o modificar el resultado de las elecciones. Pero Juan Chepú dice, por ejemplo, que el presidente se quiere convertir en un gran elector. Bueno, habiendo dicho eso, lo que sí se requiere, no solamente de los ministros, sino también del presidente, mucho más prudencia. Realmente el silencio es oro, el hablar es plata y el silencio es oro. Yo creo que es inconveniente precisamente porque deja pauta a una serie de interpretaciones que el mismo presidente y los ministros estén dando declaraciones con respecto al proceso electoral. Lo que yo sugeriría es una especie de cura de silencio y que dejen que estas 2 o 3 semanas que pasen no tengan ningún tipo de pronunciamiento, de tal manera de que, como se ha dicho anteriormente, el Comité de Ética no tenga que pronunciarse para impedir este tipo. Ahora, de ahí, si quiere convertirse en gran elector, no, yo ahí no tengo la manera de leer la mente del presidente, no estoy tan seguro, pero aún si quisiera, yo creo que el electorado es un poco más sabio de lo que normalmente la mayoría de las personas están dispuestas a aceptar. Mira, gallina que come huevo, aunque le quemen el pico. Voy a dar una sola evidencia, una sola, podría dar 3 o 4, de momentos en los cuales Martín Vizcarra ha intervenido. Yo cuando hablo de gallina que come huevo lo hablo solamente en términos metafóricos para que entienda la ciudadanía, que ha intervenido y ha influenciado en la opinión pública. Voy a hablar del referéndum. Las encuestas señalaban de que el país estaba mayoritariamente a favor de la bicameralidad. ¿Y qué hizo el presidente? Dijo, a partir de ahora, sí, 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 no. No, ¿por qué? No a la bicameralidad. ¿Y qué pasó? Se voltearon las encuestas. Ese es un gran elector. ¿Por qué? Porque repercute en una serie de medios de comunicación y obviamente direcciona a la opinión pública. Y el presidente de la República, cuando en los mítines, en las conferencias de prensa, en cuanta actividad pública tiene, sale a pedir de que se vote razonablemente en función de aquellos, etcétera, etcétera, está direccionando a la opinión pública cuando no tiene que intervenir. Igualmente, el doctor Rodríguez, que estuvo acá, confunde la función constitucional del Jurado Nacional de Elecciones. Él dice, queremos una nueva clase política. ¿Quién ha dicho que esa es su función constitucional? Me ha dado una idea, porque una de las cosas que tenemos que pensar en el próximo Congreso es en reformular el Jurado Nacional de Elecciones. Porque si vamos a tener una autoridad como el doctor Rodríguez que dice queremos una nueva clase política, la función constitucional del Jurado Nacional de Elecciones es organizar los procesos electorales y garantizar que se cumpla con la voluntad ciudadana, no pedir una nueva clase política. Él desde ese momento está demostrando que no conoce su función y eso que él es miembro del Pleno. Entonces, ¿él con qué derecho de ese tipo de declaraciones? Ni siquiera pueden organizar un debate. Él dice, queremos una agenda legislativa. ¿Él acaso tiene que influenciar en los parlamentarios para decir cuáles son los temas que tenemos que discutir? Porque nos han hecho llegar para efectos del debate una serie de temas cuando los partidos pueden decidir por otra cosa. Yo creo que acá se están confundiendo los roles. Por eso es que el presidente de la República quiere un parlamento novato, pues, para jalarlo de la nariz, hacer lo que quieran. Y las cosas definitivamente no son en ese sentido. Don Francisco. Bueno, yo creo que acá hay que tener un poquito más de calma y no exagerar. Yo no creo que va a ser un parlamento novato. Yo creo que tenemos en los diferentes partidos un suficiente número de personas o que han sido congresistas en años anteriores o que conocen cómo funciona el sistema político y el Congreso y están perfectamente, por lo menos en el caso del Partido Morado, estamos perfectamente plantados para no dejarnos manipular, ni influenciar, ni jalar de la nariz, ni nada. Tenemos un equipo de primera,
un equipo de verdad, con personas que han venido trabajando durante 3 años, que no se han juntado de un momento a otro en un nuevo partido o son solamente invitados o lo que sea. Y por eso estamos absolutamente seguros que tenemos la posibilidad de trabajar de manera independiente, sin interferencia ni del Ejecutivo, ni de partidos, ni de nadie. Entonces, por lo menos en el caso del Partido Morado, yo le diría al señor Cheput que quede tranquilo, que no nos van a bongonear, no nos van a manipular. Tenemos gente con experiencia, con conocimiento, y tenemos nuestras propuestas desarrolladas a lo largo de muchos años de trabajo que hemos planteado por escrito y pueden ver en nuestra página de Facebook y en nuestra página web. Bueno, yo no sé por qué Francisco se siente aludido. Y por otro lado, yo no he perdido la calma, yo lo que estoy es indignado. Y la indignación es un atributo de aquellos que pensamos de que sí hay una manipulación y es necesario hablar de frente y con claridad. Yo a veces pienso que el Partido Morado tiene esa actitud porque es el partido oficialista. No van a decir que Vicente Ceballos no está ligado a ellos, o Gino Costa, Alberto de Belaunde, que defienden permanente. Francisco no. Pero esas personas que están en ese partido sí son oficialistas. Entonces, y nadie puede decir que no, porque defienden permanentemente al gobierno. Entonces, acá lo que yo estoy señalando es que no puede ser, pues, que un miembro del Pleno del Jurado Nacional Electoral indique de que necesitamos una nueva clase política. Y ante eso hay que levantar la voz, porque de lo contrario estaríamos en presencia de una manipulación abierta del proceso electoral, no por mala voluntad, sino por torpeza, pero que definitivamente influye en la opinión pública. A ver, vamos a preguntarle a don Francisco, ¿son el partido oficialista o no? Yo creo que ahí se necesita un poco de humor para interpretar esas palabras, porque realmente es absurdo. Una de las cosas que hemos planteado en nuestras propuestas es la revisión integral de todos los decretos de urgencia, porque creemos que hay algunos vacíos, creemos que hay una serie de errores, etcétera. Yo no conozco ni muchas de las personas del partido, la gran mayoría no han estado nunca ni con el señor Vizcarra, ni con los ministros, ni... ¿Qué piensa de la gestión del presidente Vizcarra? La gestión de Vizcarra es una gestión, diría yo, bastante mediocre. Ya. Ese es el tema, ¿no? Al final se encontró con la presidencia, ha armado un equipo, está haciendo medio lo que se puede, pero de ahí en adelante a ser oficialista o antioficialista o plantear como plantean algunos la vacancia, por favor, un poco. Y en ese sentido no es con usted, señor Cheput, sino con en general el ambiente que se está haciendo de querer polarizar entre oficialistas, antioficialistas, vizcarristas, vacacionistas, lo que quieren vacar el presidente. No. El Congreso de Transición tiene una tarea muy clara: sentar las bases para un nuevo gobierno y unas nuevas elecciones en el 2021, en el bicentenario de la independencia. Y allí, para eso, lo que cuentan son las propuestas, lo que cuenta es el equipo, y lo que cuenta es una cosa muy importante. Quisiera terminar con esta frase: la voluntad de concertar, que ha faltado en el Congreso anterior. Y, por ejemplo, yo quisiera mencionar que el señor Cheput presentó el 13 de septiembre del año pasado un proyecto de ley para darle el voto pleno a los peruanos residentes en el extranjero. Y es una iniciativa que apoyamos, aplaudimos, y espero que cuando lleguemos al Congreso, de una manera consensuada entre varios partidos, podamos tomar y retomar la iniciativa del señor Cheput y llevarla adelante, porque también está en el plan del Partido Morado. Un tema que no quiero dejar de tocar es el de la inmunidad parlamentaria. Se le está involucrado en investigación al presidente del Consejo de Ministros, al actual ministro de Transportes, perdón, por una gestión que hizo anteriormente, pero estaba en la presidencia regional de Moquegua. La inmunidad parlamentaria, y que puede ser ampliada inclusive a terrenos de la inmunidad presidencial, ¿debe ser eliminada completamente para usted? No, de ninguna manera. Yo creo que uno de los problemas que hay en el Perú es que no se ve con claridad lo que tenemos en el reglamento, que tiene fuerza de ley, en el reglamento del Congreso o en las propias leyes. El problema de la inmunidad parlamentaria son los vacíos que existen en el reglamento en relación a los plazos, que permiten, por ejemplo, que el presidente del Congreso dilate la puesta en agenda de un tema que tiene que ver con el levantamiento de inmunidad de un parlamentario. Tú eres testigo cuando algún presidente del Congreso dilataba el tema de Edwin Donaire, por ejemplo, a pesar de que ya había sido sancionado. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es modificaciones puntuales para acotarlas en el reglamento del Congreso, pero de ninguna manera quitar la inmunidad. Y esto no es un tema electoral para mí, ¿eh? Yo lo vengo defendiendo desde el mismo Parlamento, pues considero que es una institución que se tiene que respetar. Y el hecho que el fujimorismo lo haya manejado mal no tiene que significar de pretexto para eliminarla. Lo que hay que hacer es acotarla en el reglamento. Y por otro lado, agradezco a Francisco la mención que he hecho hace un instante. Sí. Yo también creo de que él tiene una trayectoria
académica de primer nivel, sobre todo en el ámbito del planeamiento, y uno de los déficits que hay en el país es, por ejemplo, en relación al CEPLAN. Hay proyectos de ley que tienen que ver con darle al CEPLAN un verdadero rol articulador de lo que significa la gestión de futuros en el Perú, y yo creo que si llegamos al Parlamento, Francisco Sagasti podría ser muy valioso en ese sentido. Don Francisco, ¿usted está de acuerdo con que se mantenga la inmunidad? Bueno, lo que hemos planteado dentro del partido es algo que es lo que se ha visto durante el Congreso anterior, el Congreso disuelto. Y ahí hemos visto un abuso. La reacción ante ese abuso de la ciudadanía y de muchos de nosotros ha sido muy bien. Empecemos por impedir que suceda eso más adelante. Entonces, cortemos el tema de inmunidad y, como sugiere el señor Cheput, veamos más adelante una nueva forma de replantear el tema de inmunidad, que no soy un experto en el tema, yo no soy un experto en derecho, pero las personas en nuestro equipo que han analizado nos dicen que es perfectamente posible plantear un nuevo esquema de inmunidad que va más allá que una simple modificación. ¿Cómo sería ese del nuevo reglamento? esquema? Acotando los temas de tal manera de que, como se ha dicho anteriormente y se supone que debería haber sido, primero, sea solamente inmunidad durante el periodo real de ejercicio del congresista, quizá unos días antes o después. Segundo, que sea exclusivamente para el tema de delitos, supuestos delitos de función, es decir, aquellas cosas que hace como congresista, para evitar lo que han mencionado varias personas, denuncias frívolas que impidan la investigación. Pero empecemos, creo yo, de una manera, y cree el partido, de una manera ordenada, limpiando el terreno, desbrozando el terreno, y luego veamos de una manera sistemática de qué forma podemos, en primer lugar, aprobar una ley marco sobre inmunidad, y en segundo lugar, como se ha mencionado anteriormente, cómo es que podemos diseñar un reglamento que realmente funcione y sea operativo. Bueno, algo que se tiene que revisar es todo lo concerniente al artículo 93 de la Constitución, en lo que se refiere a los funcionarios aforados, sobre todo el rol de los exministros. Mira, hay un caso como el de Nava. Nava fue ministro en el mes de julio del año 2011. No, julio, o sea, faltando 20 días para que termine el mandato. Y el solo hecho de haber sido ministro le dio 5 años de antejuicio. ¿No? De antejuicio político. Entonces no puede ser, pues, ¿no? O sea, de protección. O sea, entonces, ese tipo de cosas en los miembros aforados es una cuestión que se tiene que revisar. Y por otro lado, ya en el Parlamento se estaba discutiendo el tema del levantamiento de inmunidad inmediata para los casos de detención. Yo creo que es un tema que indiscutiblemente tiene que pasar por un debate, pero de allí a ir a la eliminación de la inmunidad, como algunos plantean, desconociendo por completo cómo es la función parlamentaria, y no lo digo en el caso de Francisco de ninguna manera, sino de otros, ¿no? Que están en otros pululando por ahí, como en Podemos, por ejemplo, ¿no? Esos partidos, intento de partidos, diría yo, creo que ante eso hay que salir al frente, porque no puede ser que se despoje al Parlamento debilitándolo de una de sus instituciones tutelares que le permite ejercer la fiscalización simplemente porque se ha llevado erróneamente en el anterior Parlamento. Y hay quienes, por supuesto, desde algunos partidos políticos no descartan la posibilidad de llegar al Congreso de plantear o promover la vacancia presidencial. ¿Cree usted que sería la mejor salida para el país o no? No, yo creo que el presidente de la República, todo el daño que le ha hecho al país con la disolución del Congreso y con la destrucción del orden constitucional y el desperdicio que está haciendo del tema del Bicentenario, dicho sea de paso, es escandaloso que el gobierno tercerice el tema del Bicentenario, entregándoselo al PNUD el 27 de diciembre, le ha dado 6 millones y como ellos son incapaces de gestionar el Bicentenario, le han dicho al PNUD, háganlo ustedes, ¿no? Entonces, ese desperdicio de este periodo del Bicentenario por parte de Martín Vizcarra y el deterioro del sistema institucional es algo que se tiene que ver con tranquilidad a partir del 2021. Yo no estoy de acuerdo con una figura de la vacancia que él quiere instalar en la opinión pública para victimizarse. Lo que sí temo, para terminar, es que el presidente esté esperando con ansias al próximo Congreso, una vez más para confrontar, para buscar un elemento distractivo que nos aleje de su mediocridad. Don Francisco.
¿Usted qué opina? ¿Sobre vacancia? Sí. Yo creo que tenemos ya unos pocos meses hasta el bicentenario de la independencia. Yo creo que este Congreso tiene que dedicarse a tareas mucho más específicas, puntuales e importantes. Dejemos que el gobierno termine su periodo, ya sea bien, regular o sin pena ni gloria. Y sobre la posibilidad que ha mencionado don Juan Chepú de que el próximo Congreso también sea tomado por el propio presidente de la República como una especie de impulso a través de la confrontación, del ataque, como pasó con este Congreso. Se necesitan dos para pelearse, don Carlos. Ajá. Yo creo que cuando un Congreso con su majestad, está por encima de estas rencillas tontas, no se va a dejar. Por lo menos un Congreso en el cual el Partido Morado tenga una buena participación, no vamos a pisar el palito. Lo que vamos a hacer va a ser fiscalizar, revisar los decretos de urgencia, trabajar en conjunto donde sea necesario trabajar. Por ejemplo, el tema que ha mencionado el señor Cheput de planeamiento estratégico. Otro tema en el que tenemos que trabajar en conjunto, porque sabemos que hay personas muy bien intencionadas en el gobierno, es el tema de ciencia, tecnología, educación superior. Entonces, en aquellos temas que podemos trabajar y dar un salto de tal manera de poner a nuestro país en una buena base en el bicentenario de la independencia, bienvenida a la colaboración. Bueno, le quiero brindar a cada uno de ustedes 30 segundos ya para terminar, para que se dirijan pues a sus electores y a ver si ellos los honran a ustedes, si vuelve usted o no, don Juan Chepú, al Congreso. 30 segundos, por favor. Bueno, simplemente para decirle a la opinión pública que el próximo Congreso es importante porque tiene, en primer lugar, que recuperar el prestigio de un poder del Estado que es fundamental para el desarrollo democrático en el país. No es un proceso electoral para subestimarlo, es un proceso electoral fundamental para que de esa manera se logren colocar los cimientos de una institución tan importante como el Parlamento, que nos permite ingresar en mejor pie a nuestro tercer siglo de vida republicana en este bicentenario. Don Francisco. Bien, lo que necesitamos en el país es renovar la política. Renovar la política con nuevas ideas, con nueva gente, con nuevas perspectivas, con nueva visión y responder a lo que quiere la ciudadanía. La ciudadanía se ha expresado en múltiples oportunidades, no solamente en el referéndum, en una serie de instancias en opinión pública de que sabemos lo que quiere. Lo que quiere es una clase política que la represente, con la cual pueda sentirse identificado. Y lo que puedo decirles es que con el Partido Morado, usted el elector, podrá decir con orgullo: mi Congreso, mi representante. Actuaremos de buena fe, recuperaremos la confianza, trabajaremos con honestidad y realmente tendremos el bien común presente todo el tiempo. Eso es lo que el Partido Morado le ofrece a la ciudadanía. Bueno, muchas gracias Juan Cheput, muchas gracias a don Francisco Sagasti. Juan Cheput, candidato por el Partido Contigo, y Francisco Sagasti por el Partido Morado. Mucha suerte entonces en lo que queda ya de esta campaña. Hemos entrado, como se dice, a la recta final, ¿no? Así que, repito, mucha suerte. Muchas gracias, Carlos. Señores, vamos con los titulares y luego continuamos con nuestra central de informaciones.